¿Qué tal? Yo soy Lucía Barrios y estamos aquí compartiendo en nuestro espacio de entorno y salud. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con la conexión con uno mismo. Vamos a hablar de la intuición. Y para eso hoy traigo a mi colega, psicóloga y súper experta en el manejo personal. Y tú misma, preséntanos tu currículum, platícanos a qué te dedicas y gracias por estar con nosotros, Magda Alba. Lucía, un gusto que me hayas invitado. Psicóloga organizacional de la Universidad de las Américas, em, dedicada durante 30 años al área de capacitación, enfocada últimamente en lo que es recursos humanos, igual como Headhunter, también 30 años como Headhunter de alta especialidad. Actualmente soy gerente de operaciones de una empresa que nos dedicamos a servicios especializados. Tenemos personal en planta y pues sí, el trabajar y el día a día con personitas, pues sí es bien interesante, es muy padre. Y pues bueno, requiere mucha intuición también, aparte Sí. yo creo que es una parte muy fuerte el hecho de que trabajemos directamente con Sí, seres humanos. la intuición tan necesaria para la toma de decisiones y que muy pocas veces le prestamos atención. Y a mí me encanta esta parte de, bueno, ya ves, cuando empiezas a estudiar la carrera de psicología, vas viendo a lo largo de la historia esta parte donde surge el psicoanálisis y luego viene el conductismo y luego los cognitivistas, los humanistas, pero también está esta parte de los neofreudianos que viene de mi gran maestro Carl Jung, donde él se enfoca en esta parte de la intuición, ¿no? Y él nos habla de las 4 grandes áreas que tenemos el ser humano, que es el pensamiento, el sentimiento, la sensación y la intuición, ¿no? Para su desarrollo de la personalidad. Ahora, está interesante porque sabemos que en aquellos tiempos Freud quería que la psicología se hiciera una ciencia y para poder hacerse una ciencia tenía que estar sometida al método científico, a la comprobación, ¿no? Y viene esta discrepancia con Jung, en donde Jung, hablando de la intuición, del sentimiento, de la sensación y del pensamiento, que en realidad son 4 áreas de nuestro ser casi imposibles de medir, y crea esta discrepancia, ¿no? De la intuición. Nos vamos a dedicar hoy precisamente a la intuición. Y primero quisiera que no me ayudaras a ir desglosándole a quien nos está escuchando a qué nos referimos con la intuición. ¿Qué es la intuición? La intuición es aquella parte que tenemos todos los seres humanos en la cual eh, tú tomas una decisión, hablando precisamente que estás comentando de la cuestión de Jung, donde vas a tomar una decisión de alguna circunstancia con base a lo que has tenido en tu experiencia. Puedo decir, sin razonarla, la pongo entre comillas, pero porque sí hay un proceso de introspección donde haya cierto razonamiento, no es razonamiento puro como conocemos, pero sí hay esa situación, un razonamiento que no podemos medir, pero sin embargo, sabes, tienes esa, como, como decimos comúnmente, ¿no? Tienes ese sexto sentido, esa sensación de que que esa decisión que vas a tomar puede ser la correcta o la incorrecta. Sí, y vamos viendo así en sencillito a qué nos queremos referir con la intuición y hasta la simple situación en la que tú estás pensando en alguien y traes el nombre de la persona y lo traes en la mente y de pronto te lo encuentras, te habla por teléfono, alguien te dice que lo vio, te enteras de algo que le sucede y dices, oh, justo lo estaba pensando, oh, justo, ¿no? Entonces, ahí Jung nos habla no solo de la intuición, sino también de la sincronicidad y la sincronía, ¿no? Que se hace parte de. Ahora, la intuición en el ejercicio de mi profesión, a la hora de dar terapia, es uno de los factores primordiales, ¿no? Para saber hacia dónde te vas a dirigir en el proceso terapéutico. Yo le llamo de pronto las hipótesis que me voy marcando
pero que en realidad están bien unidas a mi intuición o a lo que voy guiándome, basado en experiencias pasadas, en experiencias propias, en trabajos pasados, en lo que sea. Ahora, para que nosotros podamos conectar con nuestra intuición, requerimos del silencio. Y no me refiero al silencio de estar apagado y que no haya ruido, sino al silencio mental, al silencio interno. Entonces, hoy que vivimos en un mundo donde no hay ni silencio externo ni interno, ¿verdad? O sea, el ruido interno, el pensamiento interno es tan agobiante, ya ves que dicen, si usted se pone a limpiar o a hacer lo que sea con música de fondo o con la televisión prendida y tiene que tener la tele prendida para que haya un ruido, es porque el ruido interno está más fuerte. Entonces yo quiero un ruido afuera para que me calle un poquito el ruido interno. Entonces, si estamos en un mundo donde no podemos conectar con ese silencio en las redes, ¿cómo podremos entonces ahora en estos tiempos alimentar y conectar con nuestra intuición? Porque, ojo, la intuición se educa y la intuición se desarrolla y la intuición se hace inteligente. ¿Cómo tú nos darías algunas directrices o formas de poder ir conectando con nuestra intuición? Bueno, hay varias teorías en la cuestión de intuición, donde en un momento dado empiezas precisamente, ¿no? A tratar de buscar ese momento contigo mismo, por esa parte. Hay una tendencia y una corriente muy importante que habla de intuición, que está muy basada en el budismo Ujú. y en la meditación. Ahorita hablamos mucho nos estamos enfocando y viendo mucho esa parte holística, en donde tenemos precisamente con ese ritmo de vida que tenemos, donde, como bien dijiste, tenemos de manera ni ese ruido interior y exterior, donde no le das pausa a tu mente. Entonces, ahí tenemos una serie de herramientas que nos permiten, a lo mejor no tradicionales, holísticas, o incluso la cuestión de yoga, meditación, que además, o sea, en un momento dado está esa, como dicen, esa parte mística que sin embargo sabemos que tiene actualmente unas bases científicas, donde se ha estudiado desde el punto de vista neurológico, en el cual el que hagamos ciertos ejercicios de respiración, de meditación, e incluso yo tuve un maestro que era de yoga y era budista. Él nos enseñó a un momento dado a que romper con ese, y para empezar precisamente estamos hablando de intuición, dices, tratas de meditar, lo que todo el mundo dice, bueno, que ve uno de las típicas historias del que está el yogi meditando, ¿no? Y todo el mundo yo tenía en aquel 5 años practicando yoga, y dices que yo decía, pues no puedo, yo sigo teniendo ese ruido interno, ¿no? Dices que esos pensamientos que vas teniendo, ponles nombre. Y plum, eso si son globitos, ponle silencio. Y así los vas manejando hasta que un momento dado tu, tu mente se calma. Ese es un ejercicio que podemos manejar, que nos va a permitir observarnos de manera interna y eso nos permite ver nuestro entorno. Sí, ya ves que hay una historia de que precisamente hablan de Buda o de uno de los Budas, donde está con sus discípulos y les pone una flor hermosa y les dice, a ver, observen la rosa y descríbanme cómo es, ¿no? Y empiezan los alumnos a decirle cosas hermosas de esa rosa. Y uno de ellos se queda en silencio. Y entonces él reconoce y dice, este que se quedó en silencio es quien realmente está conectando con la rosa, quien realmente está en ese silencio observando. Y cuando tú estás en silencio, difícilmente puedes describir algo, ¿no? Entonces, es difícil, como te digo, en estos tiempos poder conectar con esta parte tuya. Y sí, el empezar a calmar los pensamientos es una de las principales herramientas. Ahora, a lo largo de la historia hemos visto en todas las religiones, ¿verdad? Si hablamos de todos los profetas, nuestro maestro Jesús, que decía, se apartaba al desierto y estaba a solas
en silencio, hablando con el Padre, es decir, concentrando sus pensamientos en un foco donde hacía y crecía y aumentaba esa intuición, tanto para él como para los demás. Es decir, yo creo que Jesús vibraba en una nivel energético e intuitivo tan grande que hacía y te elevaba a ti con solo acercarte a esa persona, ¿no? A acercarte a Jesús. ¿Cómo, además de, empezamos calmando los pensamientos, pero cómo podríamos conectar sin caer en el otro extremo es que siento que Dios me habló y Dios me dijo, o que escuché una voz que me dijo, o sea, sino realmente conectar con tu yo, con tu poder intuitivo? Sí, te digo, básicamente es eso, ¿no? Hacerte muy consciente, es crear conciencia, ¿no? De cómo estás, cómo te sientes. Digo, sin irte a esa parte, ¿no? Donde ya esa rayita que estamos cruzando, que entonces ya te toca a ti, a la psicóloga clínica. Porque fíjate, ahora esta otra parte donde ya es que dicen, lo que te choca, te checa, ¿verdad? Lo que te cae mal de alguien a la hora que tú conectas con alguien, dices, es que mi intuición me dice, espérame, está esta parte donde nos proyectamos con los demás. Generalmente buscamos y hablamos de esta proyección en base a lo malo. Es que te cae mal porque te proyectas, pero también proyectas lo bueno que tú Ujú. eres, también proyectas la grandeza. A veces ves en otras personas cosas que ni ellos ven, alcanzas a ver grandezas porque tú estás partiendo desde esa grandeza. Entonces, a veces tenemos sesgos, ¿verdad? Así Porque es. como también estoy Es parte. proyectándome y a veces yo tengo un sesgo y me proyecto en la otra persona y entonces me desconecto un poco de mi intuición o qué pasa, cómo es que se calla y podemos, ser víctimas de algún engaño o no ver más allá de lo evidente que me ha tocado, por ejemplo, mucho en relaciones amorosas que dices, pues no, realmente yo pensé que todo estaba bien, no sé qué pasó, ¿no? Y dices, bueno, que la intuición se apagará o qué sucederá ahí. ¿Tú qué piensas? Mira, yo creo que aquí, como bien comentas, ¿no? Sí tenemos una serie de sesgos y aparte tenemos un bagaje que de alguna manera de lo que hemos aprendido de nuestro entorno de familia, lo que vimos, ¿no? El caso de donde decimos, es que pobre, es el caso hablas de las relaciones, ¿no? Es que cómo es posible, tiene muy mala suerte, ¿no? No, es más bien que tenemos patrones que también lo sabes que vamos siguiendo. Aquí es bien importante y ahí es algo donde pues, sí vuelvo, y qué bueno que estamos aquí con Lucía. Cuando nos demos cuenta de que te estamos cayendo recurrentemente en estas situaciones, pues sabemos que un terapeuta es el que nos puede ayudar a precisamente hacer ese insight, esa introspección de darnos cuenta. Y entonces, como decimos, ¿no? Comúnmente, nos cae el 20. Y entonces empezamos como alcancías, chun, 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 a darnos el 20 y es cuando empezamos a modificar conductas. Claro, Y ya cuando nos hacemos conscientes, precisamente es parte también de esa intuición, donde ya te das cuenta con base en mi experiencia, y si tuve un proceso terapéutico, con mayor razón me doy cuenta, y entonces incrementas y tu intuición se vuelve una intuición inteligente, donde ya te vas a dar cuenta que vas a caer a lo mejor otra vez en la misma relación patológica y pues mejor le das la vuelta porque ya te creaste esa conciencia. Entonces, esa parte de esa intuición la vuelves inteligente y que te va a permitir tomar decisiones también inteligentes. y fíjate que sí me ha tocado muchísimo escuchar en terapia esta parte de, yo en los procesos que uso, a veces es cómprese una velita y le busco este lado, cognitivo también, que pueda, los rituales cognitivos, ¿no? Y la gente se queda con esa parte porque se conecta con esa intuición y se conecta con prender una velita y sentirse, pues, espiritual, por decirlo de alguna manera, que va elevándote. Realmente la conexión contigo que eleva esta intuición es lo que hace ese crecimiento espiritual, ¿no? Entonces, em, cuando ya yo empiezo a conectarme, conectar con mi intuición, pero viene esta duda de decir: bueno, pero es que a lo mejor soy yo soy la que está mal, yo soy la que empiezo a dudar de mi propia palabra.
Y ahí viene otra cuestión, también psicológica, que es cómo responde nuestro cuerpo ante las situaciones emocionales, ¿no? Entonces, si mi cuerpo está en qué posición está, cómo está hablando, el tono de la voz, todo tiene que ver con la intuición. Ahora, tú como experta en selección de personal, ¿verdad? En este que dices, en cazar a gente para que venga a trabajar contigo, gente inteligente, capaz. ¿Cómo es que usas la intuición en esa área de tu vida? Específicamente, cómo poder leer a las personas a través de nuestra intuición. Bueno, yo creo que es algo que vas desarrollando precisamente, donde te vas dando cuenta a lo largo de cuando el proceso de selección de una persona, el proceso de reclutamiento, de un headhunting, de una posición en específica, de una vacante en específico, buscas tú a la persona que haga, le llamamos, que haga match. Exactamente. Algo bien importante y bien interesante ahorita en las empresas, a diferencia de lo que se hacía hace 15, 20 años. Anteriormente buscábamos gente que hiciera mucho match en la cuestión de las habilidades duras, de lo que necesita la gente saber para poder desarrollarse en lo que se va a desempeñar día a día. En mi caso, que estoy muy especializada en manejar posiciones de alto liderazgo, obviamente yo tengo que tratar de leer a esas personas, porque finalmente sé que desde el momento en que me mandan el currículum y yo que sí tiene todas esas habilidades. Sin embargo, yo con la persona, en este caso, con el cliente, veo qué necesitan o qué tipo de empresa es para buscar ese match que la persona que yo entreviste realmente sea lo que necesito. Y ahí es meramente intuitivo, porque ahí no existe que me van a llenar un examen, ¿no? O que, sino ahí sí realmente creo que ahí sí mis años que tengo reclutando gente, buscando gente, haciendo headhunting, me permite a lo largo de la entrevista darme cuenta si esa persona puede ser match para la empresa, si tiene esas habilidades y se puede desarrollar dentro de la organización. ¿Cómo lo hago? Pues ahí sí te puedo decir que es meramente intuitivo, ¿no? Es como voy platicando con la persona. Creo que los psicólogos en este sentido tenemos esas habilidades. A mí me da muy, de repente me comentan, ¿no? Cualquiera puede reclutar. Pues sí, quizá con lo mejor cualquiera puede reclutar. De repente se le dio que todo el mundo, si no le haces sentarla, pues vete a reclutar, ¿no? En las áreas de recursos humanos. Ujú. Y luego se estaban quejando que la gente no duraba. Pues es es que precisamente les daban un cuestionario y la gente de reclutamiento, pues, ahora sí que nomás iba haciendo checklist. Pero es bien importante, y es lo que yo les digo a la gente que quiere dedicarse a la parte de reclutamiento, haciendo headhunting, es que tú tienes que crear, en el momento que la entrevista con la persona, tienes que crear ese rapport, esa relación, empezar a que la gente te tenga esa confianza. ¿Y qué hago yo? Yo para saber realmente si la persona, como agarrarme esa confianza de la persona y que me vaya, que de repente se sienta que ya no está en una entrevista de trabajo, que se sienta relajado, que se sienta tranquilo y empieza a platicarme esa persona, ya empiezo a platicar incluso algo, cuestiones donde, oye, ¿de dónde eres? Cuando empiezo, no, no, pues que yo soy de Guanajuato, ¿no? Ujú. Te cuento, fíjate que yo conocí Guanajuato, entonces como que rompes, o sea, rompes El rapport. exactamente, y rompes esa distancia que tienes buscando algo en común con la persona, ahí va el tip, pues, con esa persona que estás entrevistando. Entonces empieza la persona a platicarte, y me dice, bueno, pero es que hablando de los sesgos, ¿no? Actualmente no, por cuestiones precisamente de no tener sesgos y de inclusión, sobre todo aquí en la franja fronteriza, pues no preguntamos edad, no nos interesa, mucho que eso nos interesa, ¿no? Pero hay clientes que de repente, sabes que pues sí, para ciertas posiciones tienes que saber a lo mejor que sabes en de gran manera
interno, la gente, el cliente te dice: "Es que yo prefiero una persona que esté casada". Yo no le pregunto si está casada o soltera. Entonces, simplemente a la hora que va uno platicando, pues ya te platico la vida, ¿no? Me dicen: "Es que tienes una facilidad para que te platiquen la vida". Pues yo creo que es parte exactamente, ¿no? De cómo vas tú platicando con la persona, que se siente relajado, sientes y a lo largo de esa conversación tú te das cuenta, tu intuición, ahora sí que esa intuición donde razonas todo lo que te está diciendo y te das cuenta, igual, o sea, posiciones en donde es bien importante y lo estamos platicando hace un momento fuera de cámaras, esa cuestión de honestidad que es tan importante en muchas organizaciones, parte de las habilidades blandas, parte de las cosas que no las puedes, digo, hay test de habilidad y de habilidades y de honestidad incluso, ¿no? Pero tú sabes perfectamente que no hay test perfecto y que realmente nos garantice. Siempre estos procesos de reclutamiento, digo, son entre más herramientas tengo y la parte más importante es la entrevista, pero sí es muy importante precisamente que confíes en la intuición. En el caso de nosotros hay una chica en la oficina que tiene mucha experiencia ella contratando, ¿no? Y a mí de repente me dice: "Oye, oiga, Magda, es que fíjese que contraté a fulano, me lo mandó, pero como que tiene algo que no me gusta". Le digo: "¿Y por qué lo contrataste?". Ajá. Digo, confía en eso, porque tienes mucha experiencia y además lo hemos visto. Después de un ratito, ¿qué cree? Fulanito, ya tuvimos problema con él. Entonces, como que en un principio no se atrevía, no tenía esa confianza y es donde a veces les digo, confíen en el, como en ese sentimiento, ese algo que te dice no o que te dice sí. ¿Por qué? Porque no es de la nada, viene de la experiencia y de lo que has vivido. Y después de que tienes un determinado, o sea, ya determinado tiempo haciendo, pues, lo mismo, obviamente, sí confíen en ese, como dicen los gringos, ese hunch, en Sí, esa y es que fíjate que yo creo que ahí es donde entra el sesgo de la intuición, el que ujú, conectes con tu intuición, en que no creemos en nosotros mismos. Y ahorita que te estaba escuchando, recordaba yo una paciente que batalló bastante para poder hablar y tocar su historia, porque nunca le permitieron hablar en su casa, o sea, ella decía: "Oye, cállese". Entonces, desde ahí nos van enseñando a no estar en contacto con nosotros mismos, porque esa es la clave del desarrollo de la intuición. Y hay un libro ahí maravilloso, ahorita le busco la autora, se llama Inteligencia Intuitiva, que precisamente te habla de cómo tú puedes desarrollar tu intuición hasta en las cosas más sencillas. La intuición ha estado muy, relacionada con lo esotérico, porque decimos que la intuición, que si las cartas, que si el oráculo, que si consultar, que si la oración, la profecía, los profetas de antes, tenían que ver con la intuición, con conectarse, ¿no? Con algo más allá de uno mismo a través de tu interior. Entonces, una de las formas más elementales para desarrollar la intuición es el silencio, el estar en el silencio del pensamiento. Hay métodos que nos ayudan, como los cuencos tibetanos, que nos permiten entrar a esa parte del silencio, de conectar contigo, de escucharte, de, de darte el valor de hasta voltear a decir: "¿Será?". O sea, como cuando el extraño viene y te da algún consejo, y tú hasta prestas atención y dices: "Este señor ya viejito sabe del consejo", ¿verdad? Pero a ti no lo haces, no haces esa pauta. Entonces, la intención de este podcast es que usted entienda que todos, absolutamente todos tenemos esta parte de intuición, unos más desarrollada que otros, o más bien diría yo que unos le ponemos más atención que otros. Entonces, parte del método que queremos dejarle es, uno, ya nos lo dijo Magda, hay que atender a los pensamientos, es decir, ir bajando la intensidad de pensamientos. Hemos hablado de varios métodos. Uno, tan simple y tan sencillo como la metáfora, observa la rosa antes de describirla, solo obsérvala, sin pensar. Ahorita yo creo que, no sé si nos da chancita, yo creo que sí nos da poquita chancita para hacer un ejercicio de atención plena, para podernos conectar y que podamos empezar a desarrollar esa intuición. intuición. La otra, dijimos una,
empezar a bajar los pensamientos. La otra, estar en el presente, aquí y ahora, en el ahora, ¿verdad? Que decía Confucio, ¿verdad? Que el aquí, el ahora, la paz es lo que está aquí y ahora. Los Y gestaltistas. los gestaltistas, va. Y tercer punto, ¿cómo le hago para desarrollar esta parte de em, la intuición no solamente es mental o es más sensación, es más hasta de percepción kinestésica, ¿no? Kinestésica donde hay algo que percibes en el toque de las personas. ¿Cómo la gente podrá detenerse para poder escuchar y tomar en cuenta su intuición? Pues creo que, digo, como comentas, es complicado. Creo que cada quien, como bien dijiste, más kinestésico, creo que cada quien tenemos ciertas habilidades que nos va a permitir. Hay quienes son más intuitivos observando, ujú, que observan, que les gusta observar, que tienen, Visuales. son Ujú. visuales. Creo que ahí también es esa situación. Hay quienes escuchando el entorno, creo que ahí es algo regresando, ¿no? A nuestros sentidos, esa parte de sensación y percepción que tenemos y que vamos desarrollando desde que estamos en el vientre materno. Entonces yo creo que ahí es donde nos vamos desarrollando, esos 6 años de vida básicos donde aprendemos precisamente esa sensación de cariño, lo que precisamente donde de esa sensación de cuando cuando sabes cuando alguien se acerca a ti, porque eso lo aprendimos desde niños, con buenas intenciones o con malas intenciones. Exacto. Sí, entonces, a lo mejor cuando eres niño no lo haces consciente, sin embargo, a lo largo del tiempo, ¿qué es lo que pasa? Esto es que aprendimos durante esos primeros 6 años de vida cuando somos grandes, cuando de repente dices: "Es que, porque sí siento", y luego y ahora sí viene tu parte, ¿no? Como en la parte terapéutica, te pones a averiguar, bueno, ¿y por qué con fulanito le pasa esta situación? Y si te pones a escarbar en la vida de la persona, hubo una situación, volvemos otra vez a la experiencia de vida que tuvo, que fue lo que le ocasionó que tenga esa sensación hacia cierta persona, ¿no? Entonces Fíjate la que vas desarrollando, ¿no? Pues yo creo que más bien te vas dando cuenta en base a tu experiencia y obviamente, pues eso desarrolla también. y el aprender a escucharte. Yo ahorita te estaba escuchando y uno de mis primeros casos terapéuticos más dificultosos fue cuando me llega un hijo de tal persona y él estaba acusado de abusar sexualmente de su sobrina. Pero él en su discurso, él no, él al principio no sabía que yo estaba enterada de todo el caso, sino él llegó conmigo. Y él en su discurso, él era inocente, ¿verdad? O sea, él ni siquiera lo mencionaba y todo. Y pues yo indagaba por aquí, indagaba por allá. Y él y yo decía, bueno, ¿habrá sido? ¿No habrá sido? ¿Estará en lo correcto la familia? Entonces, me acuerdo que fui a la asociación en donde estaban atendiendo a la sobrina, porque pues fui a ver, a investigar qué había pasado. Y recuerdo que fui con mi maestra y le planteé el tema y le dije, es que mire, él hace esto, esto, pero la realidad es esta. O ellos dicen esto, o sea, y ella me dijo, recuerdo que me dijo, ¿qué dice tu El intuición? que sí. Y yo le dije, yo creo que sí lo hizo. Me dijo, bueno, entonces confronta sabiendo que si lo, si lo confiesa, pues será un parteaguas en el proceso terapéutico. Y si no lo confiesa, se va a ir y no va a volver, me dijo. Así que, pues, te vas a arriesgar, ¿verdad? Entonces, esa sesión que yo tuve con él fue totalmente intuitiva, totalmente de lenguaje corporal, porque yo me llevé una muñeca, le hice la representación en la muñeca y él terminó así, estaba agachado profundamente, yo lo veía, yo decía, o sea, ya, lo va a soltar ahorita. Y no, volteó y me vio y me dijo, ¿puedo irme? Pues sí, puede ¿Eh? irse, ¿no? Y se fue. Y ahí es la importancia. Yo en ese momento entendí, aunque me he equivocado muchas veces, porque A también no le veces hago caso a mi no intuición como debería, pero yo entendí la importancia de reconocer tu intuición y de seguirla, ¿no? Entonces, ¿cómo
animaríamos a quien nos escucha que haga un compromiso consigo mismo o consigo misma para desarrollar su propia intuición, escucharse, conocerse. Y más allá de que es que yo pienso que le caigo gorda, sino que realmente es tu intuición. Sí, no somos infalibles, definitivamente, pero creo que en un gran porcentaje sí vamos a ser atinados, ¿no? Entonces, cuando algo, incluso, no sé si, me imagino, como dicen hablando, ¿no? De que vamos a piensen, ubiquen un momento y aparte tenemos esa intuición que tenemos, generalmente la reflejamos en alguna parte de nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, yo me acuerdo, tomé un proceso terapéutico y donde precisamente la terapeuta me decía, bueno, ¿y dónde lo estás sintiendo? Ujú, Sí, entonces creo que es educar esa parte, dónde lo sientes, qué sientes y darte cuenta si es una sensación placentera o es una sensación desagradable. Si eso te ocasiona una ocasión desagradable, pues dice bien claro, aléjate. Si no, pues, digo, con todo con su respectiva cautela, ¿no? Aprender a escucharnos, a escuchar también nuestro no nada más nuestra mente, sino nuestro cuerpo, porque tú sabes que están ligadas ambas partes. Justamente ahora en la mañana me tocó ir a dar una plática de cuestiones, de violencia y situaciones de vida cotidiana y ambientes tóxicos y demás, que van muy relacionados ujú, precisamente con esta cuestión de la intuición. Y yo les decía precisamente a estos chicos, no, confíen un poco en si algo les molesta es por algo que está pasando. ujú, Entonces, sí es creer en esa intuición y díganlo, no se queden callados, ¿no? Ahora sí como era el anuncio, ¿no? Acércate a quien más confianza le claro. tengas, porque a veces tienes esa sensación y no sabes ni siquiera por qué. Entonces sí, tratar de aprendernos a escuchar, de darnos ese tiempo con uno mismo. A veces tenemos miedo, nos tenemos miedo a nosotros mismos, a escucharnos, porque pues sí tenemos miedo a lo que a lo mejor lo que escuchemos no nos gusta, pero Ujú, del momento que lo escuchemos podemos modificarlo. Y yo creo que esa es la parte principal de la intuición, ¿no? Si algo no nos gusta, o si en este caso, si a alguien no nos gusta una situación que está pasando, pues modifiquemos y atrevernos a hacerlo, porque también es esa, ¿no? Estamos en nuestra zona de confort y aunque nos estemos sintiendo lo peor, ahí seguimos, porque es lo que exacto. la sociedad te dijo, porque te dijo, o porque te toca en ese momento, por X o Y circunstancias, y no te atreves y tienes miedo a un cambio, pero hay que atreverse. Y a veces simplemente porque no me escucho, no sé estar en silencio, en esta parte de conectar, ¿verdad? Entonces, pues, qué padre todo lo que hemos aprendido hoy. Y yo quiero que hagamos este ejercicio así, es de 3 minutos o menos de atención plena y, pues, tú vas a ser este, o tú vas a Conejillo seguir de las instrucciones, instrucciones. ¿sí? Y quien nos está escuchando también puede practicarlo. Yo lo voy a ir guiando, pero usted puede hacerlo a solas, a 3 minutos en su lugar de trabajo, en el baño, en la cama a la hora de acostarse, en la cocina, y le va a permitir, hágalo, de verdad, practíquelo. Y le va a permitir conectarse con esa voz interior que le va a traer una luz en el exterior. Entonces, es es ponerse en una posición cómoda, pero no relajada, porque es, con atención Atención. plena. Ajá. Entonces, estamos en una posición erguida y voy a pedirle que vaya respirando profundamente, reconociendo su respiración, únicamente concentrándose en cómo va entrando y saliendo el aire por su nariz, respirando tranquilamente. Los pensamientos, déjalos pasar, que fluyan, como quien mueve una pantalla. Solamente concéntrate en tu respiración, en cómo va entrando el aire y recorriendo tu cuerpo. Sí, observa tu cuerpo.
sin juzgar, sin interpretar. Únicamente observa tu cuerpo. Incluso puedes concentrarte en esa parte de ti que a lo mejor está molestando. Solamente respira. No juzgues, no interpretes. Solo respira. Y también puedes ir observando cómo te sientes. La tranquilidad de percibirte aquí y ahora, respirando tranquilamente. Los pensamientos, déjalos pasar. Solamente observa cómo te sientes, reconociendo tu respiración. Aquí y ahora. Y ya puedes abrir tus ojos. ¿Qué huele? 3 minutos o menos. Cuéntanos. Pues, una sensación de tranquilidad, de bloqueo, sí, de estar con uno mismo. Paz. Estar conectado contigo mismo en silencio. El silencio es lo que nos va a traer una inteligencia intuitiva. Conectemos con nosotros. Practique este ejercicio tan sencillo. Yo siempre lo digo, 2 o 3 minutos, no necesitas más nada que tu respiración y el focus de tu mente. Y si no, pues ya saben que contáctenos, háblenos, nos vemos en terapia y pues danos tus datos, Magda, ¿dónde puede localizarte quien nos está escuchando, consultarte algo? Bueno, mi teléfono le dejo. Mi teléfono, mi celular es el 656-419-3077. Cualquier, pues queda a sus órdenes. Aparte de que soy headhunter, pues también damos conferencias para la industria, sobre todo cuestiones de habilidades blancas, de violencia móvil, todas esas cuestiones que van relacionadas con el trabajar con personas todos los días. Sí, me río porque si usted observa, es una Magda antes de la respiración y una Magda después de la respiración. Y por eso es que me causa un poco de gracia. Pero entonces practique, busque a Magda, localícela y a nosotros también escríbanos, cuéntenos si quiere que hablemos de algún tema en especial y empiece a desarrollar y a practicar el conectarse con su intuición. Gracias, nos vemos en la próxima.